del sistema respiratorio. Ya esta teoría debía haber explicado el día sábado, pero bueno, para evitar de que queden huecos a lo largo de la semana, hemos decidido hacer el día. Después de esto se le va a dar algunas pautas acerca del examen teórico y las calificaciones correspondientes al capítulo. Ok, el día de hoy entonces vamos a hablar de dos temas importantes, síndrome pleural y síndrome mediastinal. Hasta aquí ya todos ustedes han recibido información o han tenido oportunidad de leer datos acerca de anamnesis dirigida, signos y síntomas principales, respiratorios, antecedentes de importancia respiratoria, de problemas respiratorios, examen físico, inspección, palpación, percusión, auscultación y en adelante todo lo que es la organización o el tratamiento de diferentes síndromes. Probablemente han leído o les han comentado acerca de síndromes obstructivo bronquial, síndrome parenquimal, síndrome de consolidación pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. Para complementar, vamos a evaluar lo que es hoy día el síndrome pleural y síndrome mediastinal. Vamos entonces. Bien, síndromes pleurales. Entre los síndromes pleurales vamos a tener dos grandes entidades que le hemos ido comentando a lo largo de las prácticas y los casos clínicos. Los síndromes pleurales engloban a dos grandes entidades, que son el derrame pleural y en segunda instancia el neumotórax. Ambos con características en común y con ciertos elementos que ayudan a distinguir uno de otro. En cuanto a lo correspondiente a derrame pleural, en términos simples es el acúmulo o la presencia de líquido en cavidad pleural. La cavidad pleural, recordando la anatomía, es un espacio virtual que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral, aunque en teoría solamente está constituido, solamente está ocupado por un pequeño volumen de líquido, de 10 a 20 mililitros, el cual procede de los superfiltrados de los capilares pleurales. Muy bien. ¿Por qué motivo o cuál es la razón por la cual aparece líquido o se colecciona líquido en este espacio pleural? Dos grandes razones. Número uno, el aumento del ultrafiltrado, y número dos, secreción de la cerosa inflamada o afectada por procesos patológicos infecciosos o neoplásicos. Es decir, en términos simples, bien puede ser porque hay algo que está irritando a la pleura e induce a que ésta genere mayor cantidad de líquido, o bien es porque el filtrado capilar ha aumentado por algún motivo. Aquí tenemos una imagen correspondiente, una imagen que nos grafica la curva de líquido de pleura parietal y pleura visceral. Vean más. Bien. De acuerdo a la fisiopatología o al origen de los derrames pleurales, lo vamos a clasificar como de tipo transudativos y de tipo exudativos. Los transudados, por lo general, se ven en el contexto de enfermedades sistémicas o enfermedades que van a generar múltiples hallazgos en el examen físico. Un ejemplo bastante conocido es la falla cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática con ascitis y las hipoalbuminemias en general. En todos estos casos, falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática descompensada y hipoalbuminemia, va a haber derrame pleural de tipo transudativo por el aumento del ultrafiltrado. Ahora, ¿qué características suelen tener los trasudados? Por lo general los trasudados son bilaterales. Si tomamos en cuenta cada una de estas patologías, la falla cardíaca es una afectación, puede generar síntomas sistémicos, edema, irritación tubular, reflujo patiocular, disnea, eventualmente también puede provocar derrame pleural y por lo general el derrame pleural es bilateral. Igual ocurre con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza porque el paciente presenta edemas marcados, edema palpebral, edema en el rostro, puede presentar ascitis, derrame pleural, etc. Y también va a presentar derrame pleural bilateral. La cirrosis hepática descompensada, Child C, donde hay una hipoalbuminemia marcada, y eso va a generar también ascitis, edema y la presencia de derrame pleural bilateral. Entonces, de esto podemos concluir que por lo general
bilaterales y se dan en el contexto de enfermedades sistémicas como el falla cardíaca, síndrome nefrótico, hipoalbuminemias y cirrosis hepática. Ese es un punto muy importante. Por lo general, los derrames pleurales bilaterales, por lo general, son de tipo transudativos, por lo general. Por otro lado, tenemos a los exudados. Los exudados, como se mencionó en la diapositiva anterior, son la consecuencia de una inflamación o irritación de la pleura por algún proceso patológico, como cuáles: neumonías, neoplasias, tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Los exudados, por lo general, se presentan como derrames unilaterales, por lo general. Es raro, por ejemplo, que tengamos una neumonía con derrame bilateral. Es raro que tengamos una neoplasia con derrame bilateral, un tumor primario pulmonar metastásico. Es raro tener una tuberculosis con derrame bilateral. Lupus puede tener derrame bilateral, es cierto, pero son de características exudativas. Igual ocurre con la artritis reumatoidea. ¿Correcto? Entonces, por lo general, estas patologías, neumonía, neoplasia, tuberculosis, van a dar derrame de tipo exudativo y por lo general son unilaterales y rara vez son bilaterales. Entonces, ese es un dato muy importante. Los derrames pleurales bilaterales por lo general son transudativos. Los derrames pleurales unilaterales por lo general son de tipo exudativo, por lo general. Dale, por favor. Ahora, ¿qué síntomas o qué molestias puede desarrollar un paciente con derrame pleural? Número 1, los signos y síntomas que experimenta un paciente con derrame pleural van a depender de la velocidad de instalación o cuán rápido se llena el espacio pleural. Y número 2, cuán voluminoso sea el derrame. Entonces, ¿de qué dependen los síntomas? Los síntomas de un derrame dependen del volumen del derrame y de la velocidad de instalación. Así, posiblemente si es que no han visto estos casos, pero van a ver pacientes que vienen con escasa sintomatología y sin embargo tienen un derrame pleural marcado. Vamos a ver entonces. Los pacientes con derrame pleural sintomático van a experimentar en primer lugar dolor tipo punzada. A ver, cuando nosotros hablamos de la anamnesis o de los signos y síntomas respiratorios, uno de los signos y síntomas respiratorios era dolor torácico. Dolor torácico de origen respiratorio se diferencia de dolor torácico de origen cardíaco, en que este último de origen cardíaco suele ser centroesternal o retroesternal de tipo opresivo, de moderada y severa intensidad y que genera disnea. En cambio, el dolor torácico de origen respiratorio suele ser de tipo punzante, no es opresivo, de tipo punzante y que aumenta con los movimientos inspiratorios y expiratorios. Por tanto, un paciente con derrame pleural va a experimentar dolor tipo punzada que incrementa con los movimientos inspiratorios y expiratorios. Ese es uno. Número 2, puede experimentar disnea progresiva. Si el derrame se instala en varias semanas o varios meses y poco a poco se produce el acúmulo de líquido, el paciente puede desarrollar disnea progresiva. Número 3, tos seca. ¿Por qué el paciente con derrame puede tener tos? ¿Por qué un paciente con derrame pleural puede tener tos? No siempre es así, pero puede experimentar tos. ¿Por qué? Los centros de estimulación de la tos, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las terminaciones del reflejo de la tos? ¿Se encuentran también a nivel de la pleura? No se encuentran también a nivel de la pleura visceral. Correcto. Entonces, si tenemos un acúmulo de líquidos, si tenemos una irritación de la pleura, esto va a desencadenar el reflejo de la tos. Pero es una tos seca, es una tos no productiva. Por lo general es una tos seca, persistente. Muy bien, estos síntomas entonces puede experimentar el paciente con derrame pleural. Número 1, dolor de tipo punzada que se incrementa por los movimientos respiratorios
Número 2, puede experimentar disnea progresiva de acuerdo a cuán rápido se instale y cuán voluminoso sea el líquido que circula. Y número 3, puede experimentar también tos seco. Ahora, en el examen físico de un paciente con derrame pleural vamos a encontrar los siguientes hallazgos. Y esto, sobre todo, vamos a encontrarlo en pacientes con derrames pleurales de gran volumen o de volumen considerable, por encima de los 200 mililitros. De hecho, los derrames pequeños de 30 a 50 mililitros son prácticamente imperceptibles. Es muy difícil percibirlos por examen físico. Todos los hallazgos que vamos a describir a continuación corresponden a derrames que están por encima de 200 o 300 cc. Y de hecho, con derrames que están por encima de 500 cc. Allí, recién con ese volumen, uno puede encontrar este tipo de hallazgos. Número 1, abovedamiento del lado afectado. En la parte de inspección, cuando uno evalúa lo que es simetría o asimetría, uno puede encontrar eventualmente un ensanchamiento del hemitórax afectado. Lo va a ver un poco más abombado que el lado no afectado. Ese es uno. Número 2, la expansión puede estar disminuida. Nosotros cuando evaluamos la expansión torácica, lo que hacemos es evaluar por delante y por detrás. Ahora le pedimos al paciente que inspire. Y al hacer eso en condiciones normales, ambos hemitórax se expanden por igual. Pero en el caso de derrames pleurales de gran tamaño, de tamaño o de volumen considerable, ¿qué es lo que va a pasar con el lado afectado? ¿Se va a expandir o no se va a expandir? Posiblemente no se expanda. ¿Por qué? Por restricción. Recuerden que si hay volumen, si hay líquido metido ahí, eso impide la expansión pulmonar. Y eso va a alimentar la expansión del hemitórax afectado. Número 3, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. ¿Por qué están abolidos o disminuidas las vibraciones vocales? Ok, hay algo que se interpone, ¿no? Hay algo que se interpone entre el sonido de los alvéolos y la pared torácica. Eso que se interpone es el líquido pleural. Eso entonces hace de que los pacientes con derrame pleural presenten o exhiban murmullos vesiculares disminuidos o incluso abolidos. Número 4, matidez en la base pulmonar. Eso es un dato muy importante. Los pacientes con derrame pleural, en el momento de la percusión, van a encontrar matidez, no van a encontrar sonoridad. El sonido normal de la percusión pulmonar es sonoridad. Pero en el caso de derrames pleurales, en la zona afectada, vamos a encontrar ¿qué cosa? Matidez. Eso es lo que vamos a encontrar. Las vibraciones vocales pueden estar también disminuidas o abolidas y podemos encontrar eventualmente un soplo pleurítico. Ese soplo pleurítico lo van a encontrar justo en el límite entre el líquido y el pulmón. Eso es un hallazgo un poco frecuente, pero como dato, el soplo pleurítico lo vamos a encontrar justo en el límite entre el agua y el aire. Suponiendo que este es un pulmón afectado por un derrame pleural, todo esto es líquido. Y justo en el límite entre el líquido y el pulmón sano, en este punto se puede auscultar eventualmente un soplo pleurítico. Eventualmente, no siempre se encuentra. Lo que sí, lo característico, lo típico de los pacientes con derrame pleural es ampliación disminuida del lado afectado, disminución de las vibraciones vocales, matidez al momento de percutir y disminución de los murmullos vesiculares o incluso abolición de los murmullos vesiculares. Ojo, que estos hallazgos lo van a encontrar en pacientes con derrames importantes, por encima de 500 cc. Derrames pequeños de 70, 80, 100 cc difícilmente van a encontrar este tipo de características o estos hallazgos. Y mayormente los van a ver por estudios ecográficos. De hecho, para visualizar la radiografía de corazón derrame pleural necesitan como mínimo 200 mililitros, por lo menos 200 mililitros de líquido para poder visualizar en la placa de tórax un derrame pleural. Derrames por debajo de ese volumen, que sí existen, difícilmente lo van a ver por examen físico o por radiografía. La única forma de encontrarlos es mediante ecovisión pulmonar. ¿Correcto? Entonces, todos estos datos, todos estos hallazgos son típicos, característicos, pero de derrames pleurales importantes, con volumen de 500 cc a más. Más, por favor. Muy bien. ¿Qué signos también podemos encontrar? Vamos a encontrar una rigidez en el espacio de Traube. El espacio de Traube, como
lo ven señalado en la diapositiva, corresponde más o menos a la base pulmonar izquierda, sexto, séptimo y espacio intercostal izquierdo. Esas zonas, por lo general, a la percusión, ¿son sonoros o son timpánicos? ¿Es sonoro o es timpánico? El espacio del trabajo. Es timpánico, por lo general. ¿Por qué es timpánico? Correcto, ahí se encuentra la cámara gástrica. De tal manera de que si uno evalúa a un paciente con derrame pleural y un paciente con síntomas respiratorios y eventualmente al momento de percutir sobre el espacio de Trauber encuentra matidez, probablemente te esté señalando que hay un derrame pleural izquierdo. Ese es un dato muy importante. No se olviden de percutir también el espacio de Trauber. Si el espacio de Trauber a la percusión es mate, probablemente se está señalando ¿qué cosa? Derrame pleural. Podemos encontrar también brotes extractores por encima del derrame pleural correspondiente a congestión o colapso pulmonar. Es posible, tal vez algunos de ustedes en sus prácticas hayan escuchado que por encima del derrame hay que evitar, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes han escuchado que por encima del derrame comienza a escuchar crepitancias. ¿Por qué? Es posible que por encima del límite del derrame pleural uno pueda soltar crepitaciones, o estertores. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? No siempre, pero pueden escuchar por encima crepitaciones. Una pregunta, ¿qué pasa con el pulmón que está rodeado por agua? ¿Está flotando ahí? ¿Qué le pasa al pulmón? ¿Qué le pasa al segmento pulmonar que está rodeado de agua? No. ¿Qué pasa si comprimimos un segmento del pulmón? ¿Qué pasa con ese segmento del pulmón? Colapsa. Eso es lo que puede ocurrir. Lastimosamente el pulmón, a medida que se vaya llenando de líquido de la cavidad pleural, ese segmento del pulmón no tiene a dónde ir, no se va a ir para abajo, no se va a ir para arriba, solamente se puede quedar ahí. Pero ¿qué pasa entonces? El agua, el líquido comienza a comprimir el segmento pulmonar. Si comprime el segmento pulmonar, ¿qué pasa con las vías aéreas? El colapso, se cierran las vías aéreas. Las vías aéreas tienen que estar abriéndose y cerradas, ¿no? En cada inspiración se abren. Cada aspiración se cierra parcialmente. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Pero ¿qué pasa si hay algo que impide que se abran adecuadamente? Como un derrame pleural. Ya no se va a poder abrir, no se abre, no se está abriendo, no es capaz de abrirse. Por el contrario, poco a poco se va acumulando el agua y termina cerrándose las vías aéreas. Al producirse el cierre de las vías aéreas se produce un fenómeno, que se conoce como si hay colapso de un segmento pulmonar, ¿cómo se conoce eso? Atelectasia. Es posible entonces que por encima del derrame pleural haya segmentos de atelectasia. Entonces la atelectasia en términos simples es el colapso de un segmento pulmonar. Es el colapso de las vías aéreas. Las vías aéreas colapsan, ya no son capaces de abrirse. Ya no ingresa aire, ya no sale aire. Se acumulan las secreciones y esa acumulación de secreciones dentro de los alvéolos que va a producir estertores o crepitantes. Es por eso entonces que los pacientes con derrame pleural, sobre todo los que tienen gran volumen, pueden tener zonas de atelectasia por encima del límite del derrame pleural. Y por ello es posible auscultar crepitantes por encima de los derrames pleurales. No siempre es así, pero sí es posible encontrar crepitantes por encima de los derrames pleurales. Uno pregunta, uno escucha todo y un medio super desaborido, pero a medida que va subiendo, de pronto escucha crepitantes. Mientras que al otro lado no hay nada. Esa es la explicación entonces por qué pueden escuchar crepitantes en el límite de los derrames pleurales. No siempre es así, pero sí puedo. Dale por favor. Muy bien, esta es una placa típica característica de una derrame pleural. Ustedes están llevando su curso de estudio de imágenes. ¿Cómo están? Ustedes pueden llevar tranquilamente su curso. Ustedes están llevando su
platas del derrame pleural, como esta imagen típica, ¿no? La imagen del derrame pleural típica es una radiopacidad que produce obturación del ángulo costopédico. La radiografía de tórax normal debe tener libre los ángulos costopédicos, como se ve en el lado izquierdo. Sin embargo, en el lado derecho no se ve ángulos costopédicos, está obturado. Hay una radiopacidad homogénea. Y en tercer lugar, se ve una imagen correspondiente a una curva ascendente, el signo típico de Damaso. Esta es la imagen típica característica de un derrame pleural. Ahora, si hablamos de derrames pleurales masivos de gran volumen, vamos a ver toda una gran radiopacidad que ocupa un hemitórax. Como vimos ayer con uno de nuestros compañeros de la práctica, tenemos un paciente con un derrame pleural masivo, vimos la placa y toda la hemitórax izquierda estaba totalmente velada. Creo que incluso se han compartido por su foro de WhatsApp, me parece. Sí, dale. Igual, como mencionaba, este es un derrame pleural masivo en el cual hay una gran radioopacidad que ocupa todo el hemitórax izquierdo y eventualmente vamos a ver desplazamiento también de las estructuras mediastinales. No sé si se logra ver. No es con... A ver, no sé si pueden ver. No. A la mano izquierda, ese es lo que corresponde a la silueta de la tráquea. A ver. Por acá. Ese, correcto. No, ese es hacia tu mano izquierda. No sé si pueden ver la imagen correspondiente a la tráquea. Ese es, ¿Pueden ver ese sector? Recorre de arriba hacia abajo, correcto. Todo eso es la tráquea. ¿Esa es la posición normal de la tráquea? No es la posición normal, la posición normal de la tráquea es central. Pero esta tráquea está desplazada hacia el lado contralateral del derrame pleural. Entonces sí es posible también que los derrames pleurales, cuando son voluminosos, desplacen las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la tráquea está desviada y también parte de la silueta cardíaca ha sido desplazada hacia el lado derecho. ¿Correcto? Estos son hallazgos que podemos ver en algunos pacientes. Y de hecho hay un paciente en el segundo piso de emergencia con un derrame pleural con una placa idéntica a esta que vimos el día de hoy. ¿Vale? Muy bien, hasta acá luego las preguntas acerca de los derrames pleurales. Solamente para recapitular, recuerden que los derrames pleurales habitualmente tienen hallazgos clínicos, hallazgos en examen físico cuando son de volumen progresivo de alimentos, ¿sí? Todo lo que es disminución de vibraciones vocales, ausencia de movimientos vesiculares, matidez, habitualmente lo van a ver con derrames por encima de 500 cc. Derrames pequeños, por debajo de 100 cc, difícilmente los van a encontrar algo en el examen físico. Y difícilmente también van a dar sintomatología. A veces son hallazgos incidentales, ¿no? Recuerden que los derrames pueden ser de naturaleza transudativa o exudativa. Por lo general los transudados son bilaterales y por lo general los exudados son unilaterales. Ojo que esto no es a rajatabla. Puede ocurrir que encontremos un transudado bilateral o podemos encontrar un exudado bilateral. Pero por lo general los transudados son bilaterales y los exudados son unilaterales. Por lo general. Muy bien. El segundo punto es neumotórax. Y en términos simples, como todos ustedes sabrán, el término neumotórax hace referencia al acúmulo de aire en cavidad pleural. Ya no es acúmulo de líquido, ahora es acúmulo de aire en el espacio pleural. ¿A qué se debe o por qué motivo se acumula aire? A consecuencia de una abertura desde el pulmón, desde la pared del tórax o perforación de un órgano hueco mediastinal hacia el espacio pleural. En términos simples, podemos tener un neumotórax espontáneo y podemos tener un neumotórax secundario. Esos son las dos grandes causas. El neumotórax puede ser espontáneo y puede ser secundario. El neumotórax espontáneo es el que se da en un paciente en el cual aparentemente no tiene ningún antecedente, sin antecedentes, sano, entre comillas. Mientras que el neumotórax secundario es un paciente con antecedentes. Por ejemplo, un ejemplo de neumotórax secundario traumático.
más alta, no sé, por el Cerro San Cosme, por la Bahía, o qué sé yo, me mete un chavetazo, genera una lesión a nivel de pared torácica y por ahí ingresa el aire, ¿no? Y genera un acúmulo de aire a nivel de la espacio pleural y eso genera un neumotórax. Muy bien. Otra causa puede ser, por ejemplo, una bula congénita o una bula secundaria a una EPIC. Los EPIC, por ejemplo, pueden generar bulas, acúmulos de aire, estructuras llenas de aire, que de pronto se rompen. Tenemos un paciente, por ejemplo, con EPIC, enfermedad pulmonar de intersticial difusa, que genera gran destrucción del tejido pulmonar y de pronto hay una bula por acá. Una bula, paredes delgadas, un día se rompe, todo el aire se escapa. Y esto puede generar neumotórax. Patologías infecciosas que pueden generar neumotórax, infección por neumocistis tiroides. El 30% de los pacientes con neumocistis tiroides van a ser neumotórax. ¿Por qué? Porque la infección por neumocistis tiroides puede generar también bulas, puede generar lesiones llenas de aire. Cuando se rompe espontáneamente, van a generar neumotórax. ¿En quiénes sospechamos de neumocistis tiroides? En pacientes código blanco que viven con tos de largo tiempo, tos crónica, varias semanas de evolución, y de un momento a otro desarrollan disnea súbita. Y en la auscultación, por sorpresa, un neumotórax. Una infección por neumocistis tiroides también puede generar eventualmente neumotórax. Los pacientes con EPOC también pueden hacer eventualmente neumotórax. Todo esto que estamos mencionando es propio de los pacientes, o se encierra dentro de la cápita de neumotórax secundaria. Y por otro lado, tenemos a los pacientes con neumotórax espontáneo, que por lo general son pacientes varones, jóvenes, entre los 20 años, de contextura delgada, altos, que tienen bulas congénitas. Y esas bulas congénitas pasa el tiempo, revientan y el paciente de un momento a otro desarrolla un neumotórax. ¿Correcto? Neumotórax en general es muy frecuente en varones jóvenes, sobre todo si es específica, que ya hemos mencionado. Vamos a hablar de más. Como ya hemos mencionado, ¿no? los neumotórax espontáneos pueden ser primario o secundario. Primario, bulas pleurales congénitas, pueden ser secundarias, leptospirosis, glucosis, neumocistis tiroides, y pueden ser también traumáticos, postpunción lumbar, colocación de arma blanca, proyectil de fuego, etcétera, etcétera. Hay varios elementos que pueden favorecer la aparición de un neumotórax, ya sea de modo espontáneo, ya sea de modo secundario o incluso de modo traumático. Las heridas por arma blanca y los PAF no son los únicos. También procedimientos, como por ejemplo colocar un catéter venoso central puede inducir un neumotórax, o procedimientos como función para la ramicular. Una complicación poco frecuente de la toracocentesis para evacuar un derrame pleural es el neumotórax. Y aquí en este hospital hemos visto una y otra vez neumotórax post función pulmonar y también neumotórax post colocación de catéter central. Tengan en cuenta todo eso porque en el examen no solamente van a venir preguntas teóricas, sino también van a venir preguntas de casos clínicos, por si acaso. ¿Ok? Dale nomás, por favor. Muy bien, los neumotórax. Curiosamente, podemos tener neumotórax asintomático. ¿De qué depende que un paciente desarrolle signos y síntomas de neumotórax? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué tan agudos, no? Correcto, muy bien. Al igual que el derrame pleural, los síntomas del neumotórax van a depender de cuán rápido se instale el neumotórax y cuán voluminoso sea ese acúmulo de aire. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes que a veces vienen por síntomas respiratorios como por neumonía, por motivo, le damos una placa y sorpresa, un pequeño neumotórax. De apenas 10-15%, que casi no tiene revolución clínica, casi no lo tiene, pero está presente en la radiografía de estos tórax. Por el contrario, pacientes que desarrollan neumotórax de gran tamaño, de tamaño considerable y de rápida y que se instala en cuestión de 8 días, esos pacientes sí van a desarrollar síntomas. Número 1, lo primero que van a desarrollar los pacientes con neumotórax es una disnea súbita.
El paciente está tranquilo y de pronto siente que le falta el aire de un momento a otro. Junto con este inicio de disnea súbita puede haber un dolor torácico de inicio súbito. Tranquilamente lo puede experimentar. El paciente está tranquilo haciendo sus cosas y de pronto siente una pulsada y al poco rato falta de aire. Eso es una característica típica, la forma de presentación clásica de un neumotórax espontáneo. Entonces, dolor torácico de inicio agudo, disnea de inicio súbito y de densidad variable y taquidia. Paciente, miren aquí, muy bien. En el examen físico del neumotórax, igual que en el caso del paciente con derrame pleural, vamos a encontrar abombamiento del tórax homolateral. El lado que está afectado puede estar abombado con amplexación disminuida. Ojo, abombado con amplexación disminuida con respecto al hemitórax normal. Puede haber también vibraciones vocales disminuidas, puede haber burbujas vesiculares disminuidas como en el caso del derrame pleural, pero ¿qué cosa lo diferencia del derrame pleural? La hipersonoridad. Mientras que en el derrame pleural, además de vibraciones disminuidas, burbujas vesiculares, hay matidez a la percusión. En el neumotórax hay vibraciones disminuidas, burbujas vesiculares disminuidos, pero hay hipersonoridad a la percusión. Y esa es una diferencia fundamental en el examen físico de un derrame pleural y un neumotórax. El neumotórax, hipersonoro a la percusión, derrame pleural, mate a la percusión. Como ven, en el examen físico e incluso en la sintomatología se parecen bastante. Lo que los diferencia principalmente es el examen físico, específicamente la percusión. ¿Dale? Y bueno, esta es una placa típica característica de un neumotórax. Ustedes pueden observar en el lado derecho la silueta cardíaca, la silueta pulmonar está contraída. A ver, si es que no se puede ver, apreciar adecuadamente, discúlpame. Todo esto que ustedes observan acá es el pulmón. Este es el borde del pulmón. Y más allá de este borde no hay nada, es aire. Normalmente el pulmón o la silueta pulmonar debería verse así, ¿no? Con las siluetas bronquiales que se desplazan hasta casi la periferia. Pero acá no hay, esta zona está vacía. Pueden ver incluso ahí la imagen correspondiente al borde de la pleura visceral del pulmón derecho que está colapsado parcialmente, ¿no? Eso es un neumotórax, el acúmulo de aire en cavidad pleural. Dale por favor un poquito más. Y podemos tener, al igual también que las derrames pleurales masivos, podemos tener un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión puede provocar también desviación de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral. Como pueden apreciar ustedes, en el lado izquierdo, todo este lado está vacío. Todo esto está vacío y acá apenas está el pulmón. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir eso. Este paciente definitivamente va a estar bastante sintomático, va a tener un montón de hallazgos en el examen físico. ¿Correcto? Pero esta es una emergencia médica. Esta es una emergencia que debe resolverse sí o sí, porque esto puede llevar a la parada cardíaca del paciente. ¿Vale? Bien. Signos de un neumotórax. Si el neumotórax es pequeño, como ya le mencionamos, puede que no haya casi ninguna sintomatología, o puede que sea un hallazgo incidental. El paciente viene por otra cosa, le tomamos una placa y de pronto tiene un pequeño neumotórax, 15-20%, que en verdad no hay en verdad se deja que se resuelva espontáneamente. El problema es cuando vienen este tipo de pacientes con un neumotórax de gran tamaño, más del 30%. Como pueden observar ustedes, la única forma de diagnosticar un neumotórax es por radiografía. Es la única manera de poder diagnosticar. El examen clínico, anamnesis te puede orientar, sí, pero la única manera de diagnosticar un neumotórax, de corroborar el diagnóstico, es mediante una placa de tórax. ¿Correcto? Muy bien. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro acerca del derrame pleural y del neumotórax?
Allá. Vamos a suponer que acá tenemos la cavidad pleural. Vamos a ver que es un potencial de todo esto. Acá normalmente debe estar el pulmón. Acá está el espacio pleural que examinamos para algo exagerado. Este es un pulmón normal, visto desde arriba. Normalmente, inspiración, se expande, expiración, colapsa parcialmente. Se expande, colapsa, se expande, colapsa, se expande, colapsa. ¿Qué es lo que pasa si de pronto comienza a acumularse líquido? Comienza a acumularse líquido. ¿Qué pasa con el pulmón? Comienza a comprimirse. Ya no puede expandirse de modo adecuado. Se expande hasta cierto punto, colapsa. Se expande hasta cierto punto, colapsa. Ya no se expande normalmente. Ya no se expande así, ahora se expande solamente así. ¿Y por qué? Porque el agua la está comenzando a empujar. El agua te impide que pueda seguir expandiendo. Pero ¿qué pasa? Puede seguir acumulándose el agua y llega un momento en el cual el pulmón ya no puede expandirse. Hay un segmento del pulmón que ya no se expande. ¿Qué va a hacer entonces el agua? Va a comenzar a comprimir. Va a comenzar como cuando uno agarra un globo lleno de agua e intenta apretarlo. Comienza a deformarse entre comillas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que acá, los pequeños bronquios, que antes estaban abiertos, comienzan a aplastarse. Ya no pueden expandirse estos bronquios. Y comienza a mudarse secreciones. Como ya no puede ingresar adecuadamente el aire, ni puede salir adecuadamente el aire ni las secreciones, entonces estos alvéolos comienzan a colapsar, comienzan a llenarse de secreciones. Esas secreciones, la presencia de secreciones o de contenido dentro de los alvéolos se reduce por los crepitantes o estertores. Por eso es que en algunas ocasiones, por encima de los derrames pleurales, podemos escuchar estertores. Esos estertores corresponden a zonas de atelectasias. De hecho, estas atelectasias se conocen como atelectasias pasivas. ¿Por qué? Porque se producen por compresión extrínseca o por compresión por fuera del tejido pulmonar a consecuencia del acúmulo de líquido. En definitiva, la definición de atelectasia implica un colapso de un segmento pulmonar por obstrucción de las vías aéreas. Tenemos un alveolito por aquí, otro alveolito por acá, otro alveolito por aquí, otro por acá, otro por acá, otro alveolito por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y así, ¿no? Varios arcos alveolares. ¿Muy bien? Aquí, ¿no? Puede ocurrir que de pronto hay un paciente con una neoplasia y obstruye el ingreso. Una masa pulmonar, un quiste diatírico que obstruye paso de aire. Si no ingresa aire, ¿qué es lo que va a pasar con estos alvéolos? Colapsa. Si se obstruye, las secreciones que normalmente produce ya no pueden salir, se acumulan y esto va a generar que acá colapsen todos ellos y se llenen de secreciones. La traducción clínica es la aparición de estertor. Por ese motivo es que, repetimos, en algunas ocasiones, por encima del nivel de la rama pleural, podemos escuchar estertores. ¿Correcto? No sé si con eso se ha podido aclarar la idea. ¿Algunas preguntas acá? Acerca de las ramas pleurales, los motores. Bien, vamos entonces a avanzar con síndromes mediastinales. Cuando hablamos de síndromes mediastinales,
Nos referimos a un conjunto de manifestaciones secundarias a comprensión de las estructuras mediastinales, para la redundancia. Y en general, el síndrome mediastinal suele darse por tumores primarios. Y en segundo lugar, por mediastina. En términos simples, los pacientes desarrollan signos y síntomas a consecuencia de que a nivel del mediastino algo está obstruyendo. En este caso, el paciente puede desarrollar síntomas respiratorios, pero también vamos a encontrar bastantes hallazgos en el examen físico, hallazgos que saltan a la vista. Dale. Por ejemplo, mejor dale la siguiente diapositiva. El ejemplo típico, o el mejor representante del síndrome mediastinal, es el síndrome de vena cava superior. ¿Qué es lo que ocurre en el síndrome de vena cava superior? Como bien lo indica su nombre, hay algo que está produciendo una obstrucción al flujo de sangre a nivel de la vena cava. Por algún motivo, algo está que obstruye el drenaje de sangre hacia la vena cava superior. Muy bien. Y esto va a desencadenar síntomas como disnea, ronquera, dolor torácico, disfagia y cefalea. Pregunta: ¿por qué este paciente, si tiene una obstrucción o algo que impide el flujo hacia la vena cava superior, hace disnea? ¿Qué tiene que ver la vena cava superior con la disnea? Porque el paciente con síndrome de vena cava superior puede ser disnea, pero el problema no está en el pulmón. ¿Se aumenta la precarga? ¿Se aumenta la precarga? No exactamente. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco acá? ¿Aumenta o disminuye? Si hay una obstrucción del drenaje venoso hacia el corazón, ¿qué pasa con la precarga? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye la precarga. Y si hay disminución de la precarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Y si hay disminución del gasto cardíaco, se va a producir ¿qué cosa? Hipoxia tisular. Si hay hipoxia tisular, el paciente va a desarrollar hipoxemia. Entonces, los pacientes con síndrome de vena cava superior pueden desarrollar disnea, sí, por bajo gasto cardíaco, por disminución de la precarga. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado flujo en la disminución del flujo sanguíneo, del flujo venoso, hacia las cámaras cardíacas derechas. Puede tener ronquera, más que nada por obstrucción. Recuerden que el ronquido, la ronquera, proviene de la obstrucción de la vía aérea alta. Una masa mediastinal puede comprimir tranquilamente la tráquea, las cuerdas vocales, y eso genera ronquera en el paciente. ¿Puede haber dolor torácico? Sí, por infiltración de las neoplasias. ¿Puede haber disfagia? ¿Por qué? ¿Por qué el paciente con síndrome de vena cava superior hace disfagia? ¿O puede hacer disfagia? ¿Qué hay a ese nivel, anatómicamente? A nivel de la cava superior de la aorta, ¿qué más hay ahí? ¿Cuántas estructuras hay? ¿Qué más? ¿Qué hay detrás de todos ellos? El esófago. Así entonces, si es que hay una masa que está creciendo, comprimiendo a los grandes vasos sanguíneos, puede generar también obstrucción o compresión de la vía aérea de la tráquea, y también puede generar obstrucción o compresión del esófago. Por ese motivo el paciente va a desarrollar disfagia. Y la cefalea por hipoxemia. ¿Vale? En el síndrome de vena cava superior, lo típico, lo característico, es el edema en esclavina. Es un edema localizado, edema solamente del rostro, de cuello y de miembros superiores. El resto del cuerpo no tiene edema. Eso es lo que clásicamente se le conoce como edema esclavina. Edema solamente cara, cuello y miembros superiores. La parte inferior limpio, no hay nada de edema. ¿Por qué? Porque se produce una obstrucción. ¿Me puedes saber, por favor? ¿Por qué? Porque toda la sangre del toda la sangre de la parte superior del cuerpo drena a través de la vena cava superior, mientras que toda la sangre que viene de las porciones inferiores viene a través de la cava inferior. Muy bien. Dale, adelante. Muy bien, puede haber incuritación yugular. Ojo, incuritación yugular, si bien es cierto, es característico de la falla cardíaca, no es patognomónico de la falla cardíaca. La incuritación yugular, en términos simples, expresa aumento de la presión en las cavidades cardíacas. Por compresión puede haber aumento de la presión sobre cavidades cardíacas, y
y eso da lugar a la aparición de incurvación glandular, continuamente. Puede haber circulación colateral, la paretracia, no sé si se puede ver, pero si miran con detenimiento, acá hay circulación colateral. Vengan columnas colaterales, color azul verdoso. Es circulación colateral, pero solamente en la parte superior del cuerpo. Y eventualmente vamos a ver un síndrome que se conoce como plétora, que es el enrojecimiento, la cara roja por un tomate. Una fase pletórica, que lo que se puede ver es un contexto del paciente con síndrome de vena cava superior. ¿Dale? Muy bien. Por ejemplo, esta es una imagen real obtenida de. Esta es una imagen real obtenida, es un caso clínico que lo pueden encontrar en internet. Corresponde a una mujer con síndrome de vena cava superior. Observen, por ejemplo, en la figura A, es un rostro con edema amorragado, con hemofasis pletórica. Vamos a observar, por ejemplo, en las zonas supraclavicular hay edema también, hay congestión en las zonas supraclaviculares del cuello, y vamos a ver también en esta zona. Toda esta zona, el rostro amorragado, edema en las zonas supraclaviculares y edema también en los brazos. Esto corresponde a un edema en esclavina. El hallazgo característico típico de un síndrome de vena cava superior, ¿vale? Igual acá también, ¿no? Tenemos un paciente con fases pletórica, edema en el rostro, en el cuello, y vemos también que tiene circulación colateral a nivel del tórax. Bien, todos estos son hallazgos de síndrome de vena cava superior, edema en esclavina y circulación colateral, ¿vale? Aquí también lo mismo, ¿no? Este es el paciente después del acto quirúrgico. Dale a hacer por favor. Este es el paciente antes de la resección del tumor o de manejar el tumor mediastinal. Dale. Y este es el paciente después de manejar el tumor mediastinal o la masa mediastinal. O sea, la diferencia, ya el rostro no está pletórico, tampoco está edematoso, y la circulación colateral que tenía a nivel del tórax desaparece. Dale. No sé si se no sé. Dale, ustedes. Dale, ahí la modera feliz. Muy bien. Como podemos observar, el síndrome de vena cava superior suele ser secundario a tumoraciones mediastinales, masas mediastinales. ¿Cómo reconocemos una masa mediastinal? Por la radiografía de tórax vamos a encontrar un lanzamiento de mediastino. Miren esta imagen. Esta es la imagen normal, ¿no? Normalmente no se debería ver esto porque es el mediastino superior. Esto corresponde a una imagen mediastinal, probablemente una tumoración. Y cuando se le practica la tomografía correspondiente, observen. Esto es una masa a nivel mediastinal. Por encima de las cámaras cardíacas, comprime la vena cava, obstruye el flujo del drenaje venoso hacia el corazón y genera toda la sintomatología, todos los hallazgos de un síndrome de vena cava superior. Edema en esclavina, fases pletórica, edema del rostro, edema del cuello, circulación colateral. Puede desarrollar disnea, puede desarrollar también ronquera, puede desarrollar también cefalea. Continuamos. Ahí vamos. Causas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del síndrome mediastinal? Suelen ser las famosas 4T, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tumores mediastinales, específicamente el mediastino anterior, hablamos de las famosas 4T. Son teratoma, tiroides, limomas y el terrible linfoma. Bueno, eso es una hipotesis bastante conocida, las famosas 4T de los tumores mediastinales. Tumores mediastinales anteriores, por si acaso, porque el mediastino medio y el mediastino posterior tiene otros tumores mediastinales anteriores. Recuerden que anatómicamente tenemos mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. En este caso estamos hablando de mediastino anterior. Las famosas 4T, los 4 tumores. Tumor de tiroides, limoma, que es el tumor del timo, ¿qué más dijimos? Teratomas,
que es un tumor de células terminales, y el terrible linfoma. Esas son entonces las famosas 4T de los tumores mediastinales anteriores. Tumor de tiroides, tumor de timoma o tumor de timo, teratoma y el terrible linfoma. Esos 4 son las causales principales de los tumores mediastinales anteriores. Tumores mediastinales anteriores que pueden devenir en la aparición de síndrome de vena cava superior. Carcinoma pulmonar metastásico también nos puede dar. Bócido también puede provocar síndrome de vena cava superior. Y eventualmente trombosis de vena cava superior también puede generar síndrome de vena cava superior. Por aquí, bueno, una imagen más. Edema facial, bilirubicundez o fases pletóricas secundario a obstrucción de vena cava superior. Rara vez hemos visto a estos pacientes sacar las hospitalizaciones, pero sí una que otra vez aparecen pacientes con síndrome de vena cava superior y con edema externo. Dale. Creo que sí. Sí, es el último. Ya, correcto. Hasta aquí, dudas, preguntas, o algo que me quedó claro. Ok, vamos a tomar una pregunta esperada y vamos a tomar algunos alcances. Hasta aquí entonces ya se ha completado las teorías del capítulo de semiología del aparato respiratorio. Las disculpas del caso porque ha habido alguna que otra teoría que no se puede editar por desavenencias con algunos asistentes. Okay. Lo hemos tratado de cubrir de alguna u otra forma con las lecturas. Las lecturas que se les ha entregado, tal como lo anunció también el doctor Zavala, el coordinador del curso en general, también van a venir en el examen teórico. El examen teórico va a estar basado en las diapositivas, lo que estamos hablando, datos que estamos hablando y que no están en las diapositivas, y también en las lecturas, ¿de acuerdo? Ya, a solicitud de ustedes, también por descoordinaciones, o bueno, por no cuadrarse bien los horarios, hemos entendido que el examen está programado para el día 30 de septiembre al mediodía, ¿correcto? Ojo, comenzaremos lo más puntual posible, máximo 10 minutos de tolerancia, dependiendo del caso. El examen será aproximadamente 45 minutos. Si alguien llega tarde no va a tener más tiempo. Si el examen comienza a las 12:10 y alguien llega a las 12:30, tendrá menos tiempo para terminar su examen, ¿de acuerdo? Eso sí tenganlo en cuenta. Todos dan el examen de modo simultáneo, nadie da de modo extemporáneo, ni tampoco lo van a dar si han llegado tarde por X motivos, tampoco van a tener más horas. Si ustedes llegan 12:30, 12:40, entran, pero terminan con todos los demás. Bueno, eso es para tener en claro. Se supone que ese día van a estar todos aquí desde la mañana, salvo que haya alguna eventualidad o algo, una razón muy fuerte para no estar presente a ver el examen. ¿Algo más al respecto? Nada más, teorías. Recuerden que las preguntas no solamente van a ser sobre teoría, vamos a ver también casos clínicos, por si acaso. Casos clínicos en los cuales ustedes van a tener que marcar la respuesta más adecuada. O sea, no solamente va a venir, pues, describe usted los síndromes parenquimales. Se le puede venir, por ejemplo, un paciente de 25 años que viene con un dolor torácico de 3 meses de evolución, con disnea progresiva, por ejemplo. Puede ser así. Entonces, atentos con ellos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo respecto del capítulo o respecto a la clase del día de hoy? Buena pregunta. No, difícilmente. El tumor de Pancoas, tengan en cuenta que es un tumor que se presenta en ápices pulmonares. El tumor de Pancoas, por definición, es un tumor o es una masa que se presenta en los ápices pulmonares. En este sector, muy alejada anatómicamente de las estructuras vasculares, y que típicamente el tumor de Pancoas para la triada de Corner, la famosa triada de Corner, caracterizada por miosis en oftalmos e
hiperhidrosis unilateral. Hiperhidrosis facial unilateral. Eso es lo típico del tumor de Pancoas, la triada de Hodgkin. Pero difícilmente o rara vez va a dar lugar a la aparición de síndrome de la cava superior. ¿Por qué? Porque anatómicamente se encuentra muy alejado del síndrome de la cava superior. Tengan en cuenta también que los trombosis asociadas a catéteres venosos pueden también provocar síndrome de la cava superior. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo más? ¿No haya quedado claro? Ok, bien, si no es así, entonces el sábado ya